Por supuesto. Bueno, vamos a charlar ahora sí de este informe, importante informe que salió publicado. Lo publicó el panel intergubernamental de expertos sobre el cambio climático, una gran sigla, un organismo que depende de las Naciones Unidas encargados de estudiar la ciencia del clima y presentó su sexto informe sobre la física del cambio climático y bueno, sus repercusiones, ¿no? Del informe surgen lecturas preocupantes, en primer lugar, y entre otras cuestiones claves se desprende la urgencia de poner un freno fundamentalmente a la emisión de gases de efecto invernadero, es uno de los planteos y de las cuestiones que surgen del informe, pero para hablar de esto estamos en comunicación con Laura Rocha, que es presidenta de Periodistas por el Planeta. Buenos días, Laura. Acá te saludamos desde el equipo de Alerta Spoiler. Buen día, ¿cómo están? Buen día para todos. Buen día. Gracias por atendernos. Bueno, Laura, comentábamos en términos muy generales lo que circuló ayer de este informe. ¿Cuáles son los puntos centrales? Si lo estuviste viendo, ¿qué nos podés comentar al respecto? Bueno, creo que lo más, digamos, lo más novedoso, porque el IPCC viene alertando hace muchos años Hmm. respecto del estado del mundo y respecto de, bueno, cuáles son las acciones que hay que seguir para poder frenar el aumento de la temperatura global. Lo más importante es, primero, la urgencia, ¿no? Nos queda muy poco tiempo para poder actuar. La segunda cuestión tiene que ver con que, bueno, ya no hay dudas que somos nosotros, somos la humanidad los que hemos provocado este calentamiento desde la era preindustrial hasta acá. Nunca antes en la historia de la Tierra se había visto semejante nivel de calentamiento y semejante nivel de eventos extremos que se van sucediendo, ¿no? O sea, ustedes que están al frente de un informativo, todos los días tienen que dar cuenta de noticias sobre incendios en Grecia, incendios en California, desastres, inundaciones en capitales como Londres o Nueva York y ver gente que tiene que salir nadando del subte. Bueno, todo esto está relacionado y está relacionado con la variabilidad que provoca en el planeta el aumento global de la temperatura. Lo más tremendo, a mí me pareció el informe, es que, bueno, hay cuestiones que son irreversibles. O sea, la palabra Hmm. irreversible me parece realmente dramática y me parece que, bueno, nosotros que trabajamos con las palabras, eh, esa palabra me parece prudente, porque, bueno, hagamos lo que hagamos, dicen los científicos, 1.5 de calentamiento global va a suceder. Y va a suceder casi 10 años antes de lo que se pensaba. Se pensaba que iba a suceder en 2050, bueno, ahora lo que se predice con bastante factibilidad es que ocurra entre 2021 y 2040. O sea, en la década del 30 sería. Claro. Y ese parámetro de aumento de la temperatura general, ¿no? Del planeta, que quizás viendo el dato aislado puede sonar a poco, ¿no? 1,5, 2 grados. ¿Qué impacto tiene ese aumento de la temperatura, digamos, en términos más concretos? Vos mencionabas alguno de las repercusiones o las consecuencias que estamos viendo ahora, pero hacia adelante, ¿qué puede implicar? Bueno, vos imaginate que hoy está comprobado que ya aumentó la temperatura global 1.1, ¿no? 1.07. Sí, Este, con ese aumento, observemos los impactos que existen, ¿no? Y los impactos que estamos viendo. O sea, los últimos 10 años fueron los más calientes de los que se tenga registro. Pero además, la cantidad de eventos extremos. Y después toman los científicos, para nosotros decir, bueno, 1,5 grados, 2 grados, pero ese es el promedio global, ¿sí? Eso no quiere decir que en todos lados va a aumentar ese nivel, es más, incluso en algunos otros lados no va a aumentar, sino que por ahí va a disminuir. Ese es el promedio. En otros, hay latitudes en donde el aumento puede llegar hasta 5 grados o, por ejemplo, en los polos donde están los cascos polares, el hielo,
estas consecuencias pueden ser devastadoras. Incluso por sobre los 2 grados centígrados de aumento de temperatura promedio, ecosistemas tan frágiles como los corales, por ejemplo, directamente desaparecerían. Y bueno, y uno dice, bueno, pero los corales, qué lindo para bucear, están en el Caribe, pero bueno, los corales son parte de un ecosistema y cualquier parte o cualquier eslabón de la cadena de un ecosistema que se pierde empieza a perjudicar al eslabón siguiente, ¿entendés? Entonces, esto está todo relacionado. Digo, está muy relacionada la deforestación, por ejemplo, con la sequía que estamos viviendo en este Claro. momento. Está relacionado con que la deforestación en el Amazonas deja de producir algo que se llama ríos voladores, que es la transpiración de los árboles que chocan contra los Andes y después vuelven hacia abajo, hacia el cono sur, hacia la parte, digamos, de lo que es el Gran Chaco, y pasan a la cuenca del Paraná y generan lo que se llama ríos voladores. Bueno, ese proceso está altamente, digamos, modificado por la gran deforestación que sufre el Amazonas. De hecho, otro estudio, no tiene que ver con este estudio del IPCC, pero un estudio que se publicó en Nature hace 10 días habla de que la Amazonia dejó de absorber dióxido de carbono Claro. para empezar a emitir por la cantidad de deforestación. Laura, entonces se puede decir que los incendios que suceden acá en Argentina y los incendios que suceden en Grecia, o sea, no se pueden pensar de manera aislada ningún hecho, No. de ningún fenómeno así, básicamente. En general no, obviamente que eso lo tiene que decir siempre un científico, pero en general hay como diversos elementos que te dan la pauta de que eso está relacionado con el cambio climático. Por ejemplo, en los incendios que ocurrieron en la cordillera, una de las cuestiones muy importantes tiene que ver con qué es lo que pasa en el suelo, ¿no? Cómo están los suelos. Entonces, si los suelos están propicios incendiarse o hacer más combustibles, digamos, están relacionados con lo que se plante. Muchas veces pasa con que nosotros creemos que cualquier forestación es buena. Bueno, cualquier forestación no es buena. Uno no puede forestar, por ejemplo, especies que no sean nativas. Y después, si a eso vos le sumás el aumento de la temperatura, mucho calor, también la falta de lluvia, bueno, te da un combo perfecto para que empiecen a generarse más incendios. Esto claramente está pasando, por ejemplo, en California, siempre fue una zona que se incendió, siempre fue una zona de sequía, porque bueno, ustedes saben que ese partido de los Estados Unidos es particularmente seco, pero sin embargo, ahora tiene una sequía de hace más de 10 años, chicos, 10 años. Claro, claro, de muchísimo alcance y bueno, y respecto de esto que comentabas también de la bajante del Paraná, ¿no? También son como procesos que al menos parece que da la impresión de que son de difícil recuperación también, ¿no? Entiendo por algunas cuestiones que leía del informe, o sea, el informe si bien es lapidario, se podría decir que todavía, o sea, estamos a tiempo, digamos, de tomar algunas medidas para evitar, digamos, que ese desenlace sea totalmente catastrófico. O sea, el informe da una visión del momento actual y las posibilidades que se abren, pero también plantea algunas medidas que si se tomaran, digamos, se podría evitar una mayor, ¿no? Degradación del ambiente. Bueno, sí, totalmente. Lo que pasa es que la ventana esa de tiempo a la que vos te referís es cada vez más corta. Ajá, Cada vez tenemos menos, porque bueno, veníamos diciendo, bueno, tenemos 20 años, tenemos 15 años, tenemos 10 años, bueno, ahora tenemos menos años. Y claramente tiene que ver con que nosotros todos tenemos que tener una conciencia, ¿no? O sea, tenemos que tener una conciencia de qué es lo que nos trajo hasta acá. Y hasta acá nos trajo este modelo de consumo y producción, ¿no? Del que todos formamos parte y del que debemos empezar a hacernos la idea de cambiarlo. Cambiarlo, y con esto no quiero decir volver a la era de las cavernas, o no, tiene que ver con la producción, por ejemplo, la producción de alimentos. O sea, ¿es posible que un tercio de la producción de alimentos se desperdicie?
digamos, tenemos que hacernos estas preguntas. El consumo, ¿es necesario consumir todas las cosas que consumimos? Digo, materiales, generar tantos bienes para consumir, ¿son necesarios realmente? Respecto de, obviamente, la movilidad y los gases de efecto invernadero, que el mayor, el más importante, es el dióxido de carbono. Bueno, el dióxido de carbono, las actividades que más lo producen tienen que ver con la extracción de petróleo, pero no, por supuesto, en la propia extracción, sino cuando se usan los combustibles, ¿no? O sea, los autos, la aviación. Bueno, tenemos que empezar a cambiar nuestra movilidad, tenemos que empezar a cambiar también nuestra cabeza. Digo, esta pandemia un poco nos tiene que ayudar a volver a resetear estas cosas y como las estamos viviendo. Fíjense cómo nos obligó a quedarnos encerrados. Bueno, ¿cómo estoy haciendo yo con ustedes una videollamada? Podría estar con ustedes en el estudio y bueno, y sin embargo igual lo estamos haciendo, pero por videollamada. Bueno, todas estas conductas que han cambiado, hay algunas que la verdad es que las podríamos sostener independientemente de que todos queremos que esta pandemia termine, por supuesto. Estamos en comunicación con Laura Rocha, presidenta de Periodistas por el Planeta. Laura, dos cuestiones más. Por un lado, vos mencionabas los impactos actuales y la posibilidad también de que, por ejemplo, uno de las consecuencias más directas de este aumento de la temperatura del planeta y todo, tiene que ver con las lluvias, con el cambio de los ciclos del agua, más en general. Después, en ese terreno, ¿qué otras consecuencias quedaron o quedan mencionadas en el informe? Entiendo que, por ejemplo, una de las más graves o de las que más se desarrolla ahí tiene que ver con cómo afecta a las zonas polares, ¿no? Con fuerte peso de los hielos y las posibilidades de deshielo. Y en segundo término, bueno, esto que mencionabas vos de los consumos, ¿te parece también que ahí hay algo de la irracionalidad, no solo de los consumidores, sino de los productores? Porque están como los dos términos, ¿no? de esta relación. Por un lado quienes compran y quienes consumen, y por otro lado quienes producen de manera totalmente irracional. Por supuesto, sí. Siempre están los dos lados. Te comento primero voy con la primera parte que tiene que ver con los hielos Sí. y los impactos que significan. Primero, como para que se entienda un poquito, los hielos, o sea, todo lo que es, que se llama permafrost, que es el suelo congelado, así como por ejemplo los troncos de los árboles, se los denomina sumideros de carbono. ¿Qué significa esto? Que muchas veces el dióxido de carbono que se emite es absorbido en, por ejemplo, los troncos de los árboles o es absorbido en esos hielos. Entonces, ¿qué pasa cuando se derriten los hielos o cuando se corta un árbol? Cuando se corta un árbol, ese carbono que el árbol acumuló durante años y años y años, se emite a la atmósfera. ¿Sí? Nosotros para vivir necesitamos el dióxido de carbono, necesitamos una capa en la atmósfera que frene los rayos ultravioletas del sol, porque si no, el planeta sería helado, ¿sí? No tendríamos el calor que necesitamos para la vida. El problema es que esa capa cada vez se hace más gruesa y esos gases son acumulativos. Entonces, no importa si yo lo hago más lento o más rápido, se acumulan igual, Claro. ¿sí? ¿Viste cuando decían, bueno, por la pandemia está todo parado, van a bajar las emisiones? Bueno, pero no importa, porque se acumulan igual y esa capa empieza a ser más gruesa. Eso es lo que se llama efecto invernadero, porque entonces cada vez menos rayos rebotan de la Tierra y salen hacia la atmósfera y se quedan en el planeta y generan este calentamiento del planeta. Entonces, la acción, digamos, de deforestar o la acción de que la temperatura genera el derretimiento en los hielos, libera dióxido de carbono. Además, lo que hace también es aumentar los niveles del mar. ¿Esto qué significa? Bueno, para las ciudades costeras o para los países isleños es muy peligroso, porque te imaginas que muchos pueden desaparecer directamente, porque como el nivel del mar aumenta, pueden desaparecer directamente. Y las ciudades costeras se pueden ver muy amenazadas porque tampoco el hombre puede generar, por ejemplo, protecciones hidráulicas
que hagan que eviten el avance del nivel del mar o, por ejemplo, la erosión de las playas, ¿sí? Cada vez nos quedan menos playas porque el mar avanza, y el mar avanza porque, bueno, sube ese nivel por el derretimiento de los polos. Además, también cambian muchas de las corrientes marinas, cambian como la dinámica, eso lo puede explicar mejor un científico que yo, pero ese cambio de dinámica afecta, por ejemplo, a corrientes que tienen y que dominan y que manejan, digamos, el clima, como la corriente del Niño, y también generan otro tipo de circulación de agua, en donde, por ejemplo, las corrientes frías y las corrientes calientes se juntan y, por ejemplo, generan más ciclones, más huracanes, más eventos extremos en menos cantidad de tiempo. Claro. Entonces, estos son los impactos. Bien, bien, bien. No solo incluso en este último aspecto que mencionabas respecto a cómo se mueve el océano, sino con otras consecuencias que van más allá incluso de lo que pasa, digamos, bajo las aguas. Exacto. Exactamente. Y hablando de el consumo y de la producción, que era la segunda parte de la Sí, pregunta que me hacías, bueno, por supuesto, es un poco el sistema capitalista, o sea, este sistema de que nosotros seguimos produciendo y produciendo y produciendo, porque bueno, es como el sistema en el que estamos inmersos, y uno hay veces que tampoco es como que tampoco se da cuenta, incluso los productores producen más y los consumidores quieren consumir más, pero bueno, al final del día nos empezamos a dar cuenta de que tenemos un montón de cosas acumuladas que no nos sirven o que tenemos que desechar, y bueno, y por eso se apela a lo que se denomina economía circular, o sea, a tratar de que cada cosa que consumimos pueda como volver a su origen, ¿no? O sea, si consumimos, bueno, material orgánico, que pueda volver a su origen. Si consumimos material inorgánico, que también pueda volver a su origen. No sé, un ejemplo, envases. Bueno, para eso necesitamos obviamente legislación en los distintos países. Bueno, en Argentina venimos bastante atrasados, la verdad. en ese terreno. Hablamos con Laura Rocha y te agradecemos mucho por tu tiempo y bueno, por toda la data que nos dejaste hoy acá en Alerta Spoiler. No, gracias a ustedes por la comunicación. Y bueno, y cualquier cosa, aquí estamos disponibles bueno, seguir hablando de esto, porque esto no termina con el informe. Esto recién empieza. Te agradecemos, Laura, por tu tiempo. Un abrazo. Chao, hasta luego. Hasta luego. Bueno, pasaba Laura Rocha.